reflexionemos en el papel de la iglesia o del creyente. Hoy estamos en el culto de intercesión, el culto de oración, y venimos a interceder por la iglesia, por los asuntos de la iglesia, por personas que han dejado sus peticiones de oración. Y eso es un concepto bíblico y también algo que hace Jesús a la diestra del Padre. Interceder. Interceder es llevar a otros, hablar al favor de otros. Y es lo que hoy hacemos, hoy viernes, en el servicio, lo que hacemos, interceder por nosotros mismos, como predicaba la hermana la semana pasada, pero también el papel del creyente o de la iglesia es interceder por otros. Y abrimos nuestra Biblia en Marcos 2, del 1 al 5, donde vamos a ver la historia de 4 personas que interceden por un amigo. Marcos 2, del 1 al 5, cuando lo tengáis, pues si dicen amén, ya yo sé que lo tienen. Amén. Pues empezamos en el verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Como hemos leído, esta historia encierra muchas enseñanzas, pero vamos a enfocarnos hoy en la reflexión, en el papel de la intercesión, cuando tú llevas a otros a Jesús. Dice la palabra, dice Marcos, me encanta, Marcos es un narrador. Marcos no estaba, a Marcos solo narra Pedro, pero Marcos narra con una fiabilidad y una sencillez que enamora. Y Marcos dice, vinieron a él unos trayendo un paralítico. O sea, era un grupo de amigos que decidió llevar a una persona que estaba enferma, paralizada, que no podía solo ir a Jesús. Jesús estaba en casa. Capernaum era la casa, se cree que era la casa de Pedro, y él estaba ahí predicando. Cuando leemos así a simple vista, vemos que él estaba ahí en la casa, pero había tanta gente que a aquellos hombres les fue imposible llevar al enfermo. Pero ellos no se detienen ante eso, sino que ellos se buscan una estrategia para llevar a ese hombre a Jesús. Entonces, en esta historia vemos 3 cosas. Vemos que muchos dicen que son 4, pero como dice unos amigos, unos hombres, cargan a un enfermo para llevárselo a Jesús. Interceden por él, ¿no? Lo cargan, lo llevan. Vemos también que esos trabajan en equipo, trabajan juntos para la empresa que ellos se disponen a hacer, el objetivo que ellos se disponen. Tenemos que llevar a nuestro amigo que no se puede mover, que está impedido, a Jesús. Ya Jesús tenía una fama grande en Capernaum y alrededores. Y ellos entonces saben que Jesús está ahí y dicen, tenemos que aprovechar la oportunidad. Vamos a llevarlos en común acuerdo, unánimes. Y número 3, estas personas que llevan al paralítico superan la adversidad. Había 2 tipos de adversidad. La primera era la multitud, o sea, por donde pasamos con la camilla. Ellos llevaban al enfermo, ahora hay sillas de ruedas para los paralíticos, ¿no? Pero entonces no había esas comodidades. Entonces los paralíticos se llevaban como un lecho, como una camita. Como ellos dice que van 4 agarrando la camita. Cuando ellos llegan a donde está Jesús, se encuentran con una adversidad, un inconveniente, y es que no pueden pasar porque hay demasiada gente. Vemos que ellos no se detienen, sino que ellos persisten. Luego, cuando buscan otra manera de llevar a Jesús, se encuentran con el techo, porque dicen, bueno, vamos a llevarlo por el techo. En aquella época, las casas judías, por el calor,
dicen los comentarios bíblicos, los techos se hacían de teja, tierra, de una manera que igual era fresco. Algunos comentaristas dicen que ellos a veces dormían encima. El caso que no era como las casas ahora, que tienen un concreto, algo que no se rompe. Entonces ellos deciden, vamos a trepar con una cama, con un hombre enfermo, vamos a trepar al techo, vamos a romper el techo y entonces metemos a nuestro amigo que no puede solo ir donde Jesús, vamos nosotros a hacerlo. Entonces ellos juntos superan la adversidad, con persistencia, sin detenerse ante los obstáculos y sin desalentarse. Porque yo misma llego, bueno, vamos un grupo con el paralítico, porque qué pena que no se puede mover, pero cuando llegamos ahí, bueno, aquí hay un problema, bueno, vamos a volver mañana. Pero ellos no se detienen, sino que ellos buscan otra manera, porque ellos tenían un objetivo. ¿Cuál era? Llevar este enfermo a Jesús. El resultado es que Jesús perdona sus pecados. Y nosotros en casa que hablábamos de esto, vaya, tanto esfuerzo para que Jesús solamente le diga, hombre, tus pecados te son perdonados. No le dice, wow, tus pecados, eres sano. Pero en la época se creía que las personas con enfermedades como la ceguera, parálisis, habían otras que se le ponía la cabeza grande, que todavía tenemos. Todas esas enfermedades ellos creían que eran por pecado. Entonces Jesús se dirige directamente a la necesidad del hombre. No que la enfermedad Jesús asegura que era por el pecado, pero él era pecador. Y Jesús va y le dice, eres perdonado. Pero luego también le dice, eres sanado. Ese es el resultado de presentar a otras personas a Cristo, de trabajar en unidad y de superar las adversidades cuando presentamos a una persona al Señor. Porque estas personas que en esta historia llevan a su amigo a Jesús, nos representan a nosotros hoy, o representan a la iglesia, te representan a ti y me representan a mí. El resultado es que Jesús vio la fe de esos hombres, Jesús vio su intención, Jesús vio su confianza. En el verso 5 Jesús le dice, al ver Jesús la fe de ellos, o sea, no solamente llegar, porque ellos sabían que solamente una mirada de Jesús podía sanar a ese hombre, sino que también al llegar y encontrarse con el problema, ellos deciden por el techo. La cosa es que este hombre tiene que estar a los pies de Cristo. Y Jesús entonces le alaba su fe. Dice que al ver la fe de ellos, Jesús entonces le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús cuando les ve, recuérdense que en el Padre Nuestro dice, y tu Padre que ve. Y uno de los atributos de Dios es que Él ve. Pero Él no ve lo que nosotros vemos, sino que Él ve las intenciones, las motivaciones. Y Jesús ve su confianza. O sea, esa determinación, una fe en acción que persiste. Entonces, nosotros somos esas personas que tenemos enfermos espirituales a nuestro alrededor, paralíticos. Hay paralíticos que solo pueden mover los ojos. Hay paralíticos que ni siquiera tienen ojos. Hay personas que nacen hasta sin ojos. Y en nuestra vida, en mi vida, hay personas que son paralíticas espirituales, que solas no pueden venir a Jesús. Pero nos tienen a nosotros, como ese grupo de amigos que se deciden ese día llevar a ese hombre a Jesús. Nosotros somos esos hoy en día, que debemos llevar a Jesús a esas personas que no pueden. Puede ser que sean rebeldes, puede ser que sean drogadictos, puede ser que sean ateos. Para Dios no es imposible. ¿Qué más? Puede ser que sean prostitutas. Muchísimas cosas que están en nuestro entorno. Y nosotros tenemos la responsabilidad de llevarlos a Jesús con confianza. ¿Cómo lo llevamos? Porque, claro, hay libertad. Yo no puedo coger a un amigo que tenga y traerlo a la iglesia por la fuerza. Porque una cosa hay que la gente no le apetece venir a la iglesia, a la gente no le apetece Cristo. Pero a mí me debe apetecer orar por mis amigos, por mi familia, interceder por ellos ante el Padre. Hay un verso en Corintios que dice que me gusta mucho orarlo a mí, que dice que oremos para que las personas reciban la luz de Cristo y sean iluminados, y entonces
ellos puedan poder captar el mensaje bíblico. Por ejemplo, el hermano empezaba con Mateo 11:28. Venid a mí los que están necesitados y llevan cargas pesadas. Entonces, con ese mismo verso, tú puedes agarrar a tu primo, Juan. Señor, yo te presento a Juan, yo quiero traerlo ante ti, porque él puede en ti obtener descanso. Es la manera de nosotros llevar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestro conocido, a Jesús. Porque ellos son esos paralíticos, como en la historia. Nosotros en casa discutíamos, ¿cómo puede ser que el paralítico tenía que llevarlo entre 4? Generalmente la gente que no camina es muy delgada. El pastor decía, parece que fuera gordito y que comiera bien. Pero yo pienso que era la necesidad de los amigos de llevar ese hombre a Jesús. Porque a los pies de Jesús pasan cosas. ¿Sabe cuando tu familia no pasa nada? Cuando tú no oras por ellos. Cuando tú no se lo llevas a Jesús, nunca va a pasar nada. Nunca ellos van a conocer a Jesús. O sea, el hecho de que no estén aquí en la iglesia no significa que ellos sepan que hay un Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad, como estos amigos, de llevar a Jesús a las personas que nos importan. Hay 2 puntos de vista de cada situación. En esa misma historia hay otros personajes como los fariseos, la multitud. La multitud y los fariseos, cuando veían al paralítico, lo que le veían era como un pecador. Porque ya le dije que en la cultura antigua las enfermedades eran por pecado. Sin embargo, estos amigos, cuando veían al paralítico, lo veían como uno que tenía necesidad. Entonces, una cosa que para yo llevar a mis seres queridos a Cristo, yo no puedo ponerle etiquetas. Fulano es así, fulano es así, que es lo que siempre hacemos. En eso somos muy fariseos y muy multitud. Nosotros tenemos que ser como esos, que lo trajeron a Jesús. Entonces, no importa el pecado que sea o lo que la sociedad diga, mi responsabilidad no es etiquetarlo. O sea, ponerle un nombre, el rebelde, el sensible, no sé, nombres que ponemos a las personas, situaciones. No, porque eso es un adicto. A él no le gusta la iglesia, es un ateo. Mi responsabilidad es traerlo a los pies de Jesús, porque mi fe es que a los pies de Jesús pasan cosas. Siempre. Alguien oraba por mí, yo estoy segura, aparte de que el Señor también oraba por mí. Y por esas oraciones yo estoy en una iglesia. Entonces, porque alguien se ocupó de llevar mi vida a los pies de Jesús. Entonces, hoy nosotros tenemos que llevar a otros a Cristo. Tenemos que hacerlo en unidad. Vimos que ellos estaban unánimes, los amigos, en esa empresa, en ese objetivo. Vamos a llevar a fulano a Jesús. ¿Dónde está Jesús? En Capernaum. Nosotros tenemos una iglesia. Hace 2 semanas, una persona de aquí de la iglesia me dijo, Ada, quiero que vayas a orar con un señor. Duró 2 o 3 semanas. Ada, tenemos que orar con fulano. Quiero que vaya, yo no lo conocía. Entonces yo le dije, yo tengo que prepararme en oración. Porque las personas se llevan a Jesús en oración. Porque Él abre caminos. O sea, yo no podía presentarme en esa casa sin orar. Y así que me tomé la semana pasada para orar. Ella pidió autorización y yo fui ayer. Ella tenía un anhelo porque esa persona escuchara de Dios, que era increíble. Yo le decía, a ver, por la insistencia de ella, yo voy a ir. Porque, bueno, es un señor muy mayor, es español y está muy enfermo, pero por su fe, por su insistencia, yo voy a ir. Era como una fe prestada, como ella tenía tanta fe que me contagió a mí. Y yo empecé a orar, Señor, mira a fulano, yo no lo conozco, prepara su corazón. Yo tenía también una multitud, una adversidad, un problema, porque yo decía, una persona de esa edad me va a escuchar, que yo no voy a decir, tú sabes, te llegan el obstáculo. Pero con todo eso fuimos. Primero era a las 4, después a las 4:40. Pues yo llegué, empecé a hablar con el Señor tenía una depresión muy fuerte. Y no me levantaba los ojos. Y no sé, en un momento yo fui sin Biblia, pero tenía el texto. Empezamos a hablar, no sé qué. Yo recuerdo, el miércoles hablamos de escuchar, ¿se acuerdan? Escuchar. Yo recuerdo que la persona que me llevó me dijo que a él le gustaban los plátanos. Una persona deprimida no te levanta los ojos, muy deprimida que no puede ni caminar. Eso es una parálisis espiritual que yo no la puedo comprender, no podía ni levantar los ojos.
Y cuando yo le dije, ¿verdad que te gusta el plátano? Hizo así como, y por ahí cuando me miró, le dije, yo vine a hablarte de Dios. Bueno, para no hacer la historia larga, el hombre ayer aceptó a Jesús en su corazón. Amén. Esa chica lo llevó a Jesús primero que yo, como ese paralítico de la historia. Luego cuando de ver la inquietud de ella, empecé yo a orar por el Señor y por este hombre de casi 80 años. Y yo no sé en qué va a parar, pero ya lo llevamos al Señor. Y a los pies de Jesús pasan cosas. Como iglesia tenemos que hacer trabajo en equipo. O sea, yo no me presenté sola, el pastor estaba orando, ella estaba orando y yo estaba orando. Y pasado lo que tenía que pasar, ya aceptó. Cuando yo le dije, tú necesitas un salvador, y ese vacío que tú te sientes y esa falta de esperanza es Dios. Y no sé, el Espíritu Santo te va poniendo las palabras. Cuando yo le dije, ¿te gustaría que el Señor escriba tu nombre en el libro de la vida? Porque tú no sabes si mueres a dónde vas. Y volvió y levantó los ojos como cuando yo dije plátano. Y yo le dije, a ver, en ese momento, él no habló nada. Solamente cuando yo le dije lo que le gustaba y cuando dijo, sí, yo quiero, algo así dijo, porque no podía ni vocalizar, pero en sus ojos yo pude ver que sí quería. Pero alguien se ocupó de llevarlo a Jesús. Y luego un trabajo en equipo. Número 3, siempre que llevamos a alguien a Jesús va a haber adversidades. ¿Cuál fue su adversidad? La multitud, el techo. ¿Qué hacemos? ¿Retrocedemos? Yo no puedo. ¿Cuáles son nuestras multitudes hoy? ¿Qué nos impide a nosotros llevar el evangelio a personas así, personas europeas que son durísimas? ¿Qué nos impide llevar el evangelio a jóvenes? A las 3 de la tarde, salgan a las 3 de la tarde, pónganse en las esquinas. A veces yo me quedo y me pongo a orar por esos chicos. Yo no sé quiénes son, yo no sé su nombre, pero yo oro por ellos. Cuando me pasan por el lado también, a veces que van tatuados, con ropa muy extravagante, yo oro por ellos. Yo no sé su nombre, pero a mí me toca llevarlos a Jesús. Pero ¿cuál es la multitud que me impide llevar a otros a Cristo? El miedo al rechazo. Yo no sé qué voy a decir. Yo no sé si me van a dar permiso de entrar a esa casa. Lo que sea, con una oración tenemos que tener confianza, porque Dios abre caminos donde no hay, dice la palabra. Uno de los atributos de Dios es que Él abre caminos. Si tú tienes a alguien en tu entorno que tú quieres llevarlo a Jesús y no está muy accesible, una manera es empezar orando por su nombre. Señor, te presento a Juan, Señor. Permite que Él conozca que tú eres el creador, que tú en el principio creaste todo. Ya yo estoy orando por Juan y estoy orando Génesis 1:1. Y empiezo a orar por Juan, empiezo a llevarlo a Jesús, le puedo decir a la hermana o al hermano, y luego va a haber adversidad siempre. ¿Pero qué yo hago ante la adversidad? ¿Me retrocedo? ¿Me detengo o sigo? ¿Cuál es la multitud que nos impide a nosotros llevar a otros a Cristo? Porque como creyentes, ya termino, nuestra responsabilidad es lo que vamos a hacer hoy: orar por otras personas. Orar por las personas de nuestro entorno, por las personas de nuestra iglesia, por los grupos de nuestra iglesia, los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, los solteros, los que están sin trabajo. Sobre todo los simpatizantes que vienen a nuestra iglesia, para que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable, dice segunda de Corintios 4. Ya tú estás orando la Biblia por una persona que viene aquí, fulano, que se siente en la esquina. Igual a veces no sabemos los nombres. Yo me siento a este lado siempre, pues igual me queda un hermano siempre al frente. Un simpatizante que viene a nuestra iglesia solo los domingos. Señor, mira a fulano, el que se sienta en la esquina. Permite que él se convierta de las tinieblas a la luz. Porque nuestra misión como iglesia es ser sal. Nuestra misión como iglesia es ser luz. Y tenemos que salir del salero para poder salar, ¿verdad? No, aquí adentro estamos muy bien, estamos muy calentitos, muy a gusto, pero nosotros tenemos que salir y orar al Señor que nos muestre cuáles son esos paralíticos espirituales. Una vez recuerdo en una congregación que estuvimos, una chica que le dijo a Jacob y Abel que tenía ideas suicidas, ellos se acordarán. Pues podemos orar eso al Señor. Señor, muéstrame cuáles son esas personas que tienen esas ideas. Y ahí en ese momento tú no sabes, pero el Señor sabe. Aquí tú de él, aquí, en estos bloques, tú lo llevas a Cristo. Y si el Señor te pone un sentir de orar, ora por ello, búscate una persona para orar aquí de la iglesia y luego el Señor te va a dar dirección a dónde ir. Porque increíblemente, cuando la chica me dijo de ir donde el hermano,
porque es un hermano ya, porque él aceptó a Jesús. Nosotros como matrimonio estamos orando por personas, y también un viernes de estos hemos orado por personas para salir a evangelizar. Ahí está la respuesta y está un fruto, Señor. Entonces, salgamos, hermanos, pongamos a los paralíticos espirituales a los pies de Cristo, llevémosle a Cristo, porque ellos no van a ir solos. Los hijos que están en rebeldía, los maridos de hermanas que están aquí, o las mujeres de hermanos que están aquí que no son cristianos, ¿cómo van a aceptar si nosotros no se los llevamos a Cristo? Que oremos por ellos, que oremos hoy como iglesia, que es el culto de intercesión, y que ante las adversidades no retrocedamos. O sea, una adversidad puede decir: yo no quiero ir a la iglesia, a mí no me prediques, a mí no me hable de tu Dios, como me decían en el trabajo. Así que, hermanos, sigamos hacia adelante intercediendo por lo demás, como iglesia, como vamos a hacer ahora, y sin tener miedo a las adversidades, porque el Señor tiene cuidado de nosotros y Él nos manda a descansar en Él. Espero que en el culto de hoy de intercesión vayamos con ese pensamiento de que nosotros tenemos paralíticos espirituales que llevar a los pies de Cristo. Amén.